Amados, el Señor les bendiga en esta hora. Doy gracias al Todopoderoso por esta maravillosa oportunidad de poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Quiero que miremos la escritura en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, y vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Padre precioso, en esta hora, Señor, colocamos, Señor, esta palabra delante de tu presencia, Señor. Colocamos cada una de nuestras vidas, Señor, la vida de mis hermanos, la vida de los amigos, Señor, que se conectan, que están, Señor mío y Dios mío, escuchando este mensaje, Señor, aquellos hambrientos por tu palabra, por tu presencia, Señor. En esta hora nos colocamos delante de ti, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú nos hables, que tú, Señor, reveles a nuestra vida, Señor, tu palabra, Señor, lo que quieres enviar en esta hora, Señor, porque sabemos que cada día que escudriñamos tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos ministras, Señor, y es lo que necesitamos, Señor precioso, para avanzar, Señor, en nuestra vida cristiana, Señor. En esta hora te ruego, Señor, hazme una vasija útil, límpiame, Señor, lávame con tu sangre, Señor, y renuévame, Señor, cada día para poder comprender este evangelio de poder. Señor, bendice cada vida, Señor, cada persona que escuche este mensaje, Señor, que seas tú, Dios eterno, ministrando a su espíritu, a su alma, a su ser, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, los sentidos, Señor, para poder comprender esta sabiduría que viene de ti, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, dice aquí la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y algo muy importante que el Señor quiere hablarnos en esta hora es sobre el poder negarnos a nosotros mismos, como lo dice su palabra: tomad la cruz de Cristo y seguirlo. ¿Qué significa eso? Significa eso que nosotros cada día debemos permitirle al Señor que nos examine, que escudriñe nuestros corazones, que mire nuestras vidas para poder llegar a esa santidad, porque definitivamente su palabra dice que sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Y pues nosotros estamos en el camino del Señor y necesitamos cada día ser limpiados, ser renovados, ser fortalecidos para poder llegar a esa estatura, a esa medida, a esa plenitud de Cristo, dice su palabra. Entonces, para eso necesitamos seguir la paz. Es decir, que Dios nos llama a ser pacificadores, a tener ese carácter que tuvo el Señor Jesucristo. Mientras Él estuvo en la tierra ministrando, enseñando, sanando, fue el ejemplo que nosotros seguimos, porque Él no peleaba con nadie. Él simplemente se dedicó a hacer la voluntad del Padre, a servir a la humanidad, y seguía esa paz con todos. Y obviamente que la santidad, porque aunque fue humano, aunque estuvo en esa naturaleza humana, nunca pecó. Y algo que lo llevó a cumplir ese propósito para el cual fue llamado por el Padre, fue escogido, elegido, fue la oración. Y seguimos hablando de lo importante de nosotros poder orar, practicar esas disciplinas espirituales. A través de la oración nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo tuvo una relación muy constante con su Padre. Él oraba en la mañana, en la noche, después del servicio. Dice que
subía al monte y allí oraba. Entonces, esa es la clave para nosotros poder llegar a tener esa plenitud, ese carácter de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de este mundo tan turbulento, de este mundo con tantos sinsabores, es muy fácil perder la paz. Y al perder la paz, pues se pierde la santidad, porque una persona en ira, en enojo, una persona iracunda, pues pierde ese dominio propio, que hace parte del fruto del Espíritu Santo. Al perder ese dominio propio, pues va a terminar actuando como una persona que no tiene a Dios. Y pues se pierde esa comunión, esa santidad que Dios ha hecho a través del tiempo, a través de su palabra, a través de las enseñanzas, a través de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, qué importante es que nosotros nos esforcemos, nos neguemos a nosotros mismos para que el Señor nos santifique por completo. Y para que un día, cuando Él venga, nosotros podamos estar en esa santidad, obedeciendo su palabra, siguiendo su evangelio. Lo que dice ahí, devolviéndonos un poquito en el capítulo 12, pero el versículo 1. ¿Por qué es importante? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor? Que tenemos mucha gente que nos está mirando, que está mirando nuestra vida. Doy la gloria y la honra al Señor porque aunque yo he cometido errores en el pasado, el Señor ha tenido gran misericordia y me ha restaurado. Hace unos años que el Señor me restauró, me permitió levantarme, porque cuando Dios escoge una vasija, Él la santifica, la purifica hasta cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. No es fácil este proceso de la santificación. Es importante negarnos, despojarnos, como dice la palabra ahí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, todos los días tenemos una continua lucha con el mal, con la tentación de la carne, con la tentación del mundo, con todo lo que este mundo ofrece, pero ahí es donde nosotros debemos tomar decisiones determinantes para honrar el nombre del Señor. ¿Queremos la gloria de Dios? Tenemos que apartarnos del pecado. ¿Queremos la bendición de Dios? Tenemos que alejarnos de esas prácticas paganas. ¿Somos del mundo o somos de Cristo? No podemos estar en los dos. Tenemos que tomar firmes determinaciones. Hoy la iglesia del Señor, en la iglesia hay mucha liviandad, muchas personas que consideran que por ir a un culto, por ir a un servicio ya cumplieron, pero su vida está llena de prácticas mundanas, de prácticas paganas, y no lo vemos mal, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Pero el Señor hoy nos quiere instar, el Señor hoy nos dice, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vale la pena servirle al Señor, vale la pena vivir para Él. Vale la pena esforzarnos, negarnos a nosotros mismos, porque en ese proceso de la santificación vamos a ver cómo Dios cada día pelea por nosotros. Y es tan hermoso porque Él nos da la salida a cualquier dificultad, a cualquier pecado, por más difícil que sea, Dios nos da siempre la salida. Dice aquí la palabra de Dios, puesto los ojos. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿en quién debemos poner nuestra mirada? En Jesús. No podemos poner la mirada en las circunstancias, no podemos poner la mirada en el que falla, ¿cierto? Porque todos estamos vulnerables. El que diga, dice la palabra de Dios, el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Entonces debemos tener mucha sabiduría, mucho entendimiento para poder llevar una vida agradable delante de Dios. Puestos los ojos en Jesús, ese debe ser nuestro andar cada día. Mirar en qué estamos nosotros fallando y corregirnos, pedirle a Dios, porque nosotros no nos podemos corregir humanamente, amados hermanos. Eso se lo garantizo. No podemos corregirnos en nuestra naturaleza humana. Solamente Dios, a través del poder de su Santo Espíritu, a través de su palabra, Él va haciendo esa restauración en nuestra vida, va haciendo esas correcciones en nuestra vida. Si nosotros lo pedimos, si nosotros le permitimos que Él obre en nuestra vida. Él es el alfarero. Y el alfarero coge esa vasija, coge ese barro y empieza a moldearlo. Y el alfarero es Él, es Dios mismo, que empieza a moldearnos. Nosotros somos ese barro. Y en la medida que esa arcilla o ese barro es moldeado, va a quitar todas esas impurezas, eso que sobra en la arcilla, para luego hacer una vasija excelente, una vasija ya de buena calidad, de excelente calidad, para poder ser mostrada, ¿cierto? Entonces, asimismo nosotros, si le damos la oportunidad al alfarero, Él moldea nuestras vidas. Debemos negarnos. Si es fácil, no es fácil, amados hermanos, pero vale la pena poner nuestra vida en las manos del Señor para que Él cada día obre, actúe. No podemos seguir viviendo de la misma manera, llamándonos de pronto cristianos, pero aún en nosotros está la envidia, aún en nosotros está ese egoísmo, aún en nosotros está esa avaricia, aún en nosotros está esa codicia, aún en nosotros está esa crítica, esa murmuración, aún en nosotros está ese estancamiento, esa pasividad. Hay tantas cosas, amados hermanos, que en este tiempo el Señor nos está diciendo: despójate. Es importante pedirle a Dios que nos ayude para despojarnos de todo peso. Decir: Señor, yo quiero una experiencia nueva, una experiencia real contigo, Señor. Yo quiero que tú obres de adentro hacia afuera, Señor. Que arranque, Señor, todo lo que no te agrada, Señor. Que rompa toda cadena en mi vida. Hay maldiciones que vienen generacionales, de pecado, de adulterio, de fornicación. Hay maldiciones que vienen generacionales que solamente se pueden cortar a través de la oración, a través del ayuno, a través de clamar al Señor día a día sin dejar de hacerlo, perseverando en esa oración, en ese clamor delante de Dios. Dios va rompiendo esas cadenas, Dios va rompiendo esos yugos, esas ataduras, porque el pecado, eso es lo que hace en nuestra vida, atarnos a esa vieja naturaleza, a las cosas del mundo. El pecado nos lleva a perder esa comunión, esa gracia de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí en el versículo 1, en la parte B, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera? La carrera del Evangelio, la carrera a la cual hemos sido llamados todos para participar de la gracia y el poder de Dios. Amados hermanos, la salvación está, pero nosotros debemos cada día cuidar esa salvación. Dice: con temor y temblor. En estos tiempos, trabajar, cuidar esa salvación que Dios nos ha dado, porque no podemos descuidarnos. El enemigo acecha, dice que anda como león rugiente, mirando a quien devorar, mirando a quien hace flaquear, mirando a quien desanima. Y una de las cosas que el enemigo está utilizando en estos tiempos es el desánimo, es el ver que la situación no cambia,
cambia, que hay escasez, dificultad, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es el mismo que le dio las estrategias a José para que preservara esa provisión allí en Egipto, y debido a esa sabiduría de José se ganó ese privilegio de ser el segundo más importante después de Faraón. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Dios nos coloca como esos luminares en el mundo para llevar una palabra, o en el trabajo donde cada uno esté, donde se desempeñe. Allí está la sabiduría de Dios, y nosotros estamos cada día buscando esa santificación. ¿Quién nos puede santificar? Solamente Él. Dice que Él mismo santifica espíritu, alma y cuerpo, para ser irreprensibles para el día de que Él venga, nosotros podamos estar listos, preparados. Y eso es lo que debemos estar haciendo en estos tiempos, amados hermanos. De otra forma, no estamos haciendo nada. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él no le interesó pagar el precio por darnos esa salvación, por lavarnos de los pecados, por limpiarnos, por sanarnos. Allí en la cruz entregó toda esa maldición, ese pecado de la humanidad allí, y lo hizo con gozo. Ahí dice que sufrió con gozo puesto delante, sufrió la cruz. Lo hizo con gozo porque sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Amados hermanos, hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es de gran bendición, es lo que trae realmente gozo a nuestra vida. Bendito sea Dios. Dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si Él, siendo el Hijo de Dios, tuvo que pasar esta prueba, esta dificultad, pasar este proceso tan difícil sin haber cometido pecado, lo hizo por amor a nosotros. Pero dice ahí, entonces Él es nuestro ejemplo. Entonces cada vez que miramos, cada vez que sufrimos algo, decimos, bueno, estamos pasando un momento difícil, tal vez una prueba, estamos pasando tal vez un proceso, pero nada comparado con lo que pasó el Señor Jesús. Pero ahí, ¿para qué nos sirve el mirar a Jesús? Porque dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que nosotros miremos a Jesús, y Él que pudo pasar esas dificultades, esa prueba tan difícil, ese proceso tan difícil, nosotros tengamos ese aliento, nos podamos fortalecer, porque Él nos da esa fuerza. Él ha enviado, el Padre envió a su Hijo para morir por nosotros, y el Hijo ha enviado, nos ha dejado, dice ahí que cuando Él se iba a ir al cielo, le dijo a sus discípulos que se quedaran allí, porque el Padre iba a enviar otro consolador para que estuviera con nosotros, y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece. Entonces, ese proceso de la santificación no lo estamos haciendo en nuestra humana naturaleza, es Dios mismo quien nos está santificando. Por eso, amado hermano, busquemos a Dios en estos tiempos con todo nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Dice aquí, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchas cosas que vivimos es por reprensión del Señor, porque el Señor ama, y al que ama, dice la palabra de Dios, que Él disciplina, así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, porque queremos que nuestros hijos anden por el camino correcto. Cuando vemos a nuestros hijos que están como desviándose, que están de pronto escuchando cosas del mundo, o de pronto dedicando tiempo a cosas que no edifican, pues nosotros ahí entramos a hacer esa disciplina para que sus vidas sean fortalecidas en el Señor, para que sus vidas no se pierdan. Por eso Dios nos ha puesto para vigilar esa vida espiritual de nuestros hijos.
No basta con llevarlos a la iglesia, no basta con llevarlos a un servicio. Es importante todos los días estar vigilando, estar siendo esos padres responsables de cuidar la vida espiritual de nuestros hijos, guardar sus corazones, estar orando. Un ejemplo tan grande fue Job, que dice que él todos los días ofrecía sacrificio a Dios por sus hijos, por si sus hijos estaban fallando. Aunque delante de Dios cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas. Ahí no vale el sacrificio del padre por los hijos. Delante de Dios cada uno es responsable de dar cuentas al Señor de lo que hacemos. Pero sí es importante que nosotros cubramos a nuestros hijos en oración, en ayuno, que cada día le pidamos al Padre que sus vidas sean fortalecidas en Él. ¿Para qué? Para vivir en esa santidad. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Volvamos al versículo 14. Entonces dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es necesario despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, de mirarnos, de examinarnos cada día, porque Dios conoce nuestro andar, nuestro caminar. Dios sabe que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal. Pero si nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios, que Él nos redarguya, que Él nos enseñe, que nos dirija, vamos a poder tener ese proceso de santificación conforme a la voluntad del Padre. No podemos resistirnos. Debemos negarnos. Hay cosas que nuestra carne, nuestra humana naturaleza anhela, pero si va en contra de lo que Dios ha establecido, debemos cada día esforzarnos, debemos cada día negarnos, ¿cierto? Pero eso no lo podemos hacer, vuelvo y les digo, en nuestra humana naturaleza. Tenemos que pasar tiempo con el Señor, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pagar el precio para que Dios esté haciendo esa obra maravillosa en cada uno de nosotros todos los días. Dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ojo, amados hermanos, ojo con esa amargura, con ese resentimiento. Hay heridas que quedan ahí, y si no le permitimos a Dios, si no confesamos a Dios esas heridas, esas cosas que guardamos en nuestro corazón, se vuelven una raíz de amargura, y entonces esa raíz de amargura dice que va a ser un estorbo, y por ella vas a contaminar a muchos. Entonces por eso vemos vidas que andan hablando veneno por su boca. No hablan la palabra de Dios, sino veneno. Hablan veneno de los demás, hablan cosas que realmente no tienen fundamento, simplemente porque en sus corazones hay eso, hay amargura, hay resentimiento, hay dolor. Entonces se manifiesta a través de lo que hablamos, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces es importante que cada día nosotros podamos renunciar a esa amargura, a esos resentimientos, a esa falta de perdón. Si en nosotros hay falta de perdón, no puede haber esa santidad, no puede haber esa paz, ni siquiera con nosotros mismos, mucho menos con los demás. Entonces dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Entonces que sea Dios obrando en nuestras vidas, arrancando toda raíz de amargura, arrancando todo resentimiento, todo dolor, y que si hay alguno que no ha podido perdonar a un familiar, a alguna persona, que sea la oportunidad para entregarle eso al Señor, que le entreguemos toda carga, todo pecado, dice ahí, que nos asedia, para que podamos alcanzar la gracia de Dios y podamos recibir ese oportuno socorro. Muchas veces nuestras oraciones tienen estorbo por eso, porque en nuestro corazón hay dolor, hay amargura, hay resentimiento, hay odio hacia los demás, y eso no permite que la obra de Dios sea efectiva en nuestras vidas.
Entonces debemos renunciar a eso, debemos despojarnos, entregar todo eso al Señor en oración, en ayuno, para que Dios pueda limpiarnos, pueda cada día hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas. Mire lo que dice Juan capítulo 15, dice la palabra del Señor, el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué sucede? Lo limpiará para que lleve más fruto. Si nosotros no estamos dando fruto, ¿qué dice el Señor? Que lo quitará, o sea que ese pámpano no está dando fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si este fruto del Espíritu no está abundante en nuestras vidas, es porque el Espíritu Santo de Dios está contristado, está apagado dentro de nosotros. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Pues debemos pedirle a Dios que nos ayude, debemos humillarnos delante de la presencia de Dios, pedir su gracia, su misericordia, entregarle esa atadura que está impidiendo que nosotros tengamos ese gozo, esa alegría, ese despertar cada día, que nosotros podamos cada día decirle: Señor, yo quiero llevar fruto, límpiame, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, limpia mis palabras, limpia mis acciones, mis actitudes. Si hay malos hábitos, Señor, arranca todo eso de mi vida, arranca toda parálisis, toda pereza, todo estancamiento, Señor, porque en estos tiempos dice que el reino de los cielos se hace fuerte y que solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, yo no puedo estar en un estado de pasividad cuando el reino de las tinieblas está haciendo estragos en este tiempo, en estos tiempos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los hogares, con nuestras vidas, con la vida de los siervos, de las siervas. El enemigo está levantado con furia. Y por eso tú y yo debemos preocuparnos por estar en santidad. Si estamos en santidad, esa santidad nos va a llevar a que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo vamos a recibir. Pero no podemos recibir bendición si no estamos en esa santidad. ¿Cuál es la bendición? Yo no hablo solamente de la bendición económica, porque la bendición económica es una añadidura, Estoy hablando de la bendición de Dios, de poder tener el respaldo de Dios, de poder sentir la presencia de Dios, de poder sentir la compañía de Dios, saber que tú estás hablando o estás haciendo algo para el Señor y que ahí Dios está obrando, está respaldando, que sus oraciones son escuchadas, que sus oraciones son contestadas, que tú tienes vida, tienes vigor, tienes salud, que en medio de la dificultad tal vez tuviste un problema, una dificultad, pero tú oraste, reprendiste toda enfermedad, toda dolencia, todo problema económico, reprendiste toda adversidad y el Señor se glorificó. Ahí yo estoy viendo que Dios está oyendo nuestra oración, que está escuchando nuestra oración y que tenemos esa bendición, ese fruto. Estamos dando ese fruto para que Él nos pueda limpiar y podamos llevar más fruto. Esa debe ser nuestra oración. Dice aquí el versículo 3 del capítulo 15 de Juan: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra de Dios nos limpia. Es esa agua que salta, dice, para vida eterna. Es ese manantial que me lleva a estar nuevo cada día. Por eso es importante, amados hermanos, escudriñar este evangelio de poder y permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos cambie, que nos transforme, que nos quite esa vana manera de pensar, esa vana manera de vivir y que cada día tengamos un encuentro real con Él. Qué hermoso poder tener un corazón agradecido, un corazón apartado del mal. Bendito sea su nombre. Dice en el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no podemos en nuestra fuerza, amados hermanos, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué es permanecer? Que yo debo tener una continua comunicación con Dios,
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No puede ser un momento, no puede ser programado, no puede ser solamente en el momento del culto. No, amados hermanos, nuestro caminar debe ser diario, constante, las 24 horas del día, que aun cuando nosotros dormimos, dice que Él está ahí con nosotros, que Él vigila, bendito sea Dios, está como ese atalaya, bendito sea su nombre. ¿Pero por qué? Porque en ti y en mí está ese anhelo, ese deseo de agradarlo a Él. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces mira que si no hay fruto, y si no hay santidad, pues no podemos alcanzar esa plenitud que Dios quiere para cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Miremos Hebreos capítulo 10:10. Hebreos 10:10. Ya vamos terminando porque el tiempo pasa bastante rápido. Hebreos 10:10, mire lo que dice la palabra del Señor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, Él entregó su vida por nosotros y allí dice que el acta de los decretos que nos era contraria, allí fue destruida, exhibida públicamente. Y allí venció esas potestades y allí nos dio esa victoria a cada uno de nosotros. Por eso en Cristo somos vencedores victoriosos, porque Él ya pagó el precio para nosotros ser santificados. Pero debemos cuidar ese caminar en santidad. Debemos cuidar cada día ese caminar en santidad. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tal vez el enemigo trata cada día de recordarnos nuestros errores pasados, nuestras faltas, nuestras debilidades, pero ya eso no le funciona porque ya Cristo ha determinado una cosa, ya Dios ha determinado una cosa y Él nos ha levantado para estos tiempos y nos está levantando para proclamar que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que quiere sanar, liberar, restaurar. Por eso, amado hermano, no importa la condición en que tú te encuentres, es importante. Lo importante es que tú le entregues tu vida al Señor, que le digas, Señor, necesito de hoy en adelante que tú tomes control de mi vida. Señor, tal vez he llevado una vida religiosa, tal vez he ido a la iglesia, tal vez he ido al templo, tal vez llevo años siendo supuestamente cristiano, pero aún no he tenido un encuentro real contigo, Señor. Yo quiero tener ese nuevo nacimiento, yo quiero vivir esa experiencia sobrenatural contigo, y para eso yo necesito que tú me santifiques, que tú me limpies espíritu, alma y cuerpo, para yo poder entrar a participar de esa bendición tuya, de esa gloria tuya, porque no podemos, amados hermanos, entrar al cielo con ataduras. Allí no entra ningún, dice la palabra de Dios, ningún fornicario, ningún homicida, ningún adúltero, ningún idólatra, ningún afeminado. Miramos, la lista es grandísima allí en Gálatas 5, 22, 23, en esos versículos, en Apocalipsis, en varias citas bíblicas el Señor nos dice qué grupo de personas no van a entrar al cielo. Entonces, amados hermanos, que el Señor nos ayude para santificarnos, que el Señor nos ayude para corregirnos, que el Señor nos ayude cada día para poder alcanzar esa plenitud, para poder tener esa vida espiritual, que no andemos como muertos andantes, ¿cierto? Sino que podamos dar fruto. Eso es lo importante. Yo no puedo pasar una vida sin dar frutos. Dice que Jesús, cuando fue allí a la higuera, pasaba por allí por el camino y vio la higuera y quería comerse un fruto, un higo, y dice que estaba solo ramas. Entonces, ¿qué hizo? Dice que maldijo esa higuera
y al otro día la higuera ya estaba como seca. Y sus discípulos aterrados de que la higuera que había maldecido el Señor Jesús estaba seca, se había muerto. Padre, ayúdanos, Señor, porque nosotros no queremos ese estado, Señor. Nosotros queremos dar fruto, Señor, fruto abundante, Padre. Y si hay estorbos en nuestra vida, digámosle al Señor en oración, quita todo obstáculo, quita todo impedimento, Señor. Si hemos vivido creyendo que estamos bien delante de ti, Señor, perdónanos, ayúdanos. Quiero que oremos en este momento por esta palabra. Sé que aquellas personas que están mirando por primera vez y el Todopoderoso les habla a sus corazones, ábrale el corazón a Él, dígale, entra a mi vida, Señor Jesucristo, empieza a tomar el control de mi vida, porque yo no quiero vivir de esta manera, yo quiero alcanzar esa salvación, yo quiero vivir para ti. Tal vez he hecho cosas malas, tal vez he fallado, he hecho muchas cosas en mi pasado, pero Dios no te juzga. Dios te quiere dar vida nueva, una vida abundante. Él vino a eso. Dice que el ladrón vino para matar, robar, destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida abundante, pero necesitamos despojarnos de todo peso, despojarnos de todo pecado, confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Dice, aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Y lo vemos a través de hombres que fallaron allí en la palabra de Dios, como David, como Pablo. Fue un hombre transformado. Pedro, un hombre que negó al Señor Jesús, pero después de que vino el Espíritu Santo de Dios sobre él, fue un hombre totalmente transformado. David pecó, adulteró, participó en homicidio, hizo muchas cosas, pero Dios tuvo misericordia porque él se arrepintió y se apartó de ese pecado. Amados hermanos, la salvación es para todo aquel que quiera despojarse de sí mismo, permitirle a Dios, al Espíritu Santo de Dios, que obre en su vida. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te doy gracias por esta palabra, Señor. Tú quieres traer salvación a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, Señor. Tú quieres traer salvación a aquellos que aún, Señor, no se han despojado del pecado, del peso, de ese pecado que les asedia, de esa vana manera de vivir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que hoy se rompa todo velo, que se rompa, Señor mío, toda venda de nuestros ojos, Señor. Que la luz de tu evangelio, Señor, sea iluminando nuestro entendimiento, Señor. Que podamos comprender, Señor, en qué situación estamos viviendo, Señor. Que podamos corregirnos, Dios. Que seas tú obrando en nuestra vida, dándonos, Señor, esa santidad, esa santificación, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Sabemos que nuestras fuerzas no lo podemos hacer, Señor. Pero que si tú obras, Señor, si tú estás con nosotros, Señor, si tú nos ayudas, Padre, podemos, Señor, sobrepasar todo obstáculo. Oh, Padre, en esta hora te entrego, dígale al Señor, le entrego toda carga, todo pecado, todo mal hábito, Señor. Mira mi vida, Señor, mira cómo estoy, Señor, tal vez creyendo que estoy bien contigo, Señor, porque voy a la iglesia, porque leo tu palabra, Señor, pero hay cosas que aún, Señor, no me he despojado, Padre. En esta hora yo te las entrego, me despojo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú obres en mi vida, Señor, que me hagas una nueva criatura, Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas tú las haces nuevas, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú nos santifiques, Padre, para alcanzar, Señor, esa plenitud, Señor, porque queremos un día, Señor, irnos contigo, Padre, pero sin santidad, tu palabra lo dice muy claro, nadie verá al Señor. Ayúdanos, Padre, para alcanzar esa salvación tan anhelada y para cuidar, Señor, esa salvación, ese caminar contigo, Señor, todos los días, mi Rey amado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, un abrazo, que el Señor los bendiga y estamos
convencidos de que Dios está haciendo la obra en la iglesia, porque estamos viviendo los últimos tiempos donde la iglesia del Señor va a ser probada y está siendo probada para santificarla. Es necesario pasar por ese fuego para poder alcanzar esa plenitud. La palabra de Dios lo dice, que en estos tiempos inicia por la casa, por nuestra casa, o sea, por la iglesia del Señor, para santificación. Dios les bendiga. Un abrazo.